Hola familia Tangerine, estamos aquí con el maestro Peter Zavala. Hola maestro. Hola Randall. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y todos nuestros estudiantes una vez más. Exactamente. Tenemos una pregunta muy importante que hacerle sobre el aprendizaje del español. Muchos estudiantes tienen el mismo problema al hablar en español. ¿Sabes lo que es? Supongo que se trata del miedo al hablar en español. ¿Estoy en lo cierto? Exactamente. ¿Cómo lo supiste? ¿Es muy común sentir miedo de hablar español? Más de lo que puedas imaginar, Randall. Yo diría que es una de las razones principales. Porque los estudiantes no logran mejorar su español. Sienten pánico al hablar español. Así es, pero ¿por qué cree que sucede? ¿Y qué podemos hacer para solucionar este problema? Algunas personas pueden entablar una conversación en un idioma extranjero con tanta facilidad y confianza, incluso si no tienen un vocabulario rico. Charlar de manera informal no es un problema para ellos. Pero sé que hay otros que sienten lo contrario. Déjame decirte algo. Si crees que eres el único que se siente así, créeme, no lo eres. El miedo a hablar un idioma extranjero es mucho más común de lo que piensas. De hecho, existe un nombre para este miedo, o la llamada fobia: xenoglosofobia. Es el miedo a aprender y hablar lenguas extranjeras. ¿Sabía usted eso? Todos conocemos esa sensación de no poder expresar nuestros pensamientos con palabras. Pero, ¿a qué le tienes miedo exactamente? El miedo al fracaso, a ser incomprendido y a los errores gramaticales. Estas son las tres razones más comunes de las que la gente tiene miedo de hablar español. Cometer errores se siente como un fracaso, y eso nos parece el fin del mundo. Pero estoy seguro de que quieres saber por qué sucede eso. Bueno, sentimos esta ansiedad inevitable. La ansiedad reduce la capacidad del cerebro para hacer su trabajo, como se supone que debe hacerlo. Significa que cuando estás ansioso por hablar español con otros, tu cerebro no puede procesar el lenguaje correctamente. El miedo a ser juzgado también suele estar presente. La mayoría de nosotros tenemos miedo de ser juzgados. Lo mismo ocurre con los idiomas extranjeros. Porque muchas veces pensamos que los demás nos juzgan por nuestros errores gramaticales o de pronunciación. Ahora te voy a contar algunas cosas que puedes hacer para perder ese miedo a hablar español. Lo primero que tienes que hacer es identificar tus miedos exactos. Así es. Si sabes que tienes problemas con la gramática, entonces debes comprometerte a mejorarla. Busque ejercicios en línea, lea libros sobre temas de gramática, realiza diferentes exámenes. Hay muchas cosas que puedes hacer para mejorar esa parte débil que tienes en español.
Ahora bien, esto es algo muy importante para superar ese miedo a hablar español. Habla con calma. Uno de los errores que cometen los estudiantes cuando hablan con hablantes nativos es intentar hablar más rápido o utilizar la misma velocidad que los nativos. Hablar más rápido puede causar pánico y muchos errores gramaticales innecesarios que de otro modo podrían evitarse. Sí, sé que ya había dicho eso antes, pero algunos estudiantes siguen haciéndolo. Créeme, mucha gente tiende a confundir hablar con fluidez con hablar rápido. Esa es la cosa. Puede comunicarse con calma y, aún así, dejar una impresión notable. Por otro lado, puedes hablar rápido y aún así no te entenderán. Recuerda eso. Recuerde que la razón principal para hablar es comunicar sus pensamientos. En el proceso, tendrá la oportunidad de mejorar sus habilidades para escuchar y hablar. Si acelera la conversación, es probable que termine de hablar rápido. Comete errores innecesarios y se siente estancado. Les digo esto porque cometí ese error muchas veces. Puede resultar complicado mantener la compostura cuando estás nervioso. Entiendo. Sin embargo, esto le ayudará a combatir con éxito el miedo y disfrutar de la conversación. Cuando tienes miedo, quieres hablar y salir de la plataforma lo antes posible. Tenga en cuenta que el objetivo es maximizar la oportunidad de perfeccionar sus habilidades lingüísticas. Otra cosa que recomiendo a los estudiantes es escuchar para comprender y luego responder. ¿Alguna vez se ha encontrado en una situación en la que respondió a una pregunta que no le hicieron? ¿O más bien, introdujeron un tema nuevo todos juntos? Sí, esto probablemente podría deberse a que no escuchaste con claridad o escuchaste para responder, no para entender. A veces puede ser una situación muy incómoda para ambos hablantes. Debido a los nervios, muchos estudiantes tienden a hablar antes de entender lo que la otra persona intenta decir. Quiere escuchar, comprender e interactuar con su interlocutor, ¿verdad? Por eso estar atento es muy importante. Muchos estudiantes empiezan a hablar tan pronto como escuchan una palabra o frase. Esto se debe a que durante las evaluaciones o exámenes de segunda lengua, a los alumnos se les enseña a prestar atención a palabras y frases clave al responder preguntas de opción múltiple. Esta estrategia funciona como un método eficaz para aprobar un examen de idioma, pero en la conversación de la vida real, no respondes a palabras y frases, respondes a pensamientos e ideas comunicados. Escuchas para entender, no para responder. Así que superé el miedo escuchando para comprender. Espero que hayas tenido clara esta idea y perdón si te aburrí. Solo intento explicarte por qué tienes miedo de hablar español. Porque esto es crucial para mejorar tu español. Realmente necesitas superar ese miedo.
Muchas gracias por esa información. Y no creo que nuestros suscriptores se aburran. ¿O lo hiciste tú? Déjanos saber en los comentarios si te gustó este tema, por favor. También si quieres más consejos para superar tu miedo a hablar español. Cuídense. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.